Bienvenidos a Hipismo al Día con John Lester. En estas Navidades, qué bueno poder compartir con todos ustedes, toda la comunidad hípica en familia, celebrando en paz, en unión y por supuesto sintonizando las pantallas de TVs para disfrutar de Hipismo al Día y de lo que ha sido este año 2025, un año lleno de éxito y por supuesto destacando y resaltando la historia hípica como siempre lo hemos hecho desde un inicio. Aprovecho para recordarles nuestras redes sociales, @hipismoaldía con John Lester en Instagram. Váyanse de una vez. También en Facebook, nuestra página, la página número 1 en Facebook, con más de 50.000 personas que nos apoyan semana a semana. Aparecemos como Hipismo al Día y por supuesto nuestro patrocinador oficial, @Apuestas Royal Venezuela. Hoy tenemos a un invitado de lujo, a una persona a la cual yo admiro y respeto muchísimo porque realmente durante muchísimas décadas se ha ganado el respeto de toda Venezuela. Y hablamos de este público hípico que disfrutan de las carreras de caballos y como yo siempre lo he dicho, una carrera de caballos sin una buena narración sencillamente no es una carrera de caballos. Con ustedes, el señor Omar Khayyam. Bienvenido. Muchas gracias, mi amigo John Lester. Un gran placer. De verdad, agradezco muchísimo tu invitación a este maravilloso espacio. Sinceramente, agradable, programa que tiene altísima sintonía, muy seguido y un honor estar presente acá. ¿Cuánto tiempo tiene ya Omar Khayyam dentro del mundo del hipismo, sobre todo narrando carreras? Bueno, específicamente narrando carreras de caballos desde el año 1977. Allí hice mi debut. Una carrera, por cierto, que recuerdo el ganador. No tuve problemas para narrar esa competencia porque el caballo ganó de punta a punta, de nombre Barbarito, aunque luego lo distanciaron. Pero no se me olvida esa carrera. Subieron un ejemplar de nombre Blue Cross. Pero ese fue, digamos, en este mundo de la radio mi primer objetivo y afortunadamente, gracias a Dios, lo logramos y fue el primer paso que di. Narrando una competencia en medio radial, en ese caso fue Radiolandia, Canal Marino, 1450 en el dial. Y a ese no se lo gana nadie. Esto es un refrán que forma parte, ¿no?, del mundo del hipismo nacional en Venezuela. ¿De dónde nace esa frase que Omar Khayyam dice en los últimos metros, ya cuando Omar sabe que el caballo va a ganar? Exactamente. Mira, lo importante acá, exacto, asegurar la victoria del ejemplar, pero nace de una manera espontánea. Sabes que uno no se imagina cómo puede ser una carrera de caballos y emplea muchos términos que no los tiene planificados. Uno más o menos tiene un cierto esquema de cómo debe ser la carrera. Y un día narrando carreras en Valencia, se me ocurrió decir eso. Y el caballo galopando y dije, a este no se lo gana nadie. Y entonces me gustó el término y de esa manera comencé a decirlo. Estamos hablando ya de los años 80. Otro refrán que utilicé Omar Khayyam en carrera. Bueno, también se escapó, se creció. También fáciles las manos, parando. Son una de las tantas expresiones que uno emplea cuando está narrando una carrera. Esto sucede también, me imagino, cuando analizas, ¿no?, lo que es el momento. Es en vivo esto no es grabado. Y ves que el caballo toma cierta ventaja o viene atropellando con mucha fuerza para poderlo decir, ¿no? Sí, porque uno cuando viene el caballo adelante, uno está viendo también el segundo, no tiene chance, pero también tienes que fijar el que viene tercero, cuarto, quinto, porque ese puede ser a la postre el ganador. Hay que estar pendiente de ese detalle, es importantísimo, porque hay atropelladores fuertes que te hacen quedar mal, así que hay que cuidarse. Me llama muchísimo la atención de dónde viene Omar Khayyam y con cuáles compañeros tuviste, por decirlo así, de una manera sana que enfrentarte, ¿no? Y te lo decía tras cámara, tener a un Alicán como compañero, ¿verdad? Donde hay 10 competencias en una jornada, o 12, o 8,
y te toca narrar ciertas carreras a ti, otras al señor Alicán. ¿Cómo manejaste esto? Fíjate lo siguiente, yo nunca estuve en el equipo de Alicán. Siempre quise estar allí. Nunca le pedí trabajo. En consecuencia, nunca trabajé en monitor hípico. Pero ya en el año 2000, lo que son las cosas de la vida, hice una gran amistad con el doctor Virgilio de Can, Alicán, que en paz descanse. Y él, en 2 oportunidades, me ofreció trabajo en monitor hípico. Yo recuerdo que la primera vez me dijo, véngase para monitor hípico y la va a pasar muy bien. Entonces yo le dije, doctor Decán, no puedo, porque en este momento, esa fue una de las tantas metas que uno se traza en su carrera, en este caso de narrador hípico, de llegar a una emisora de arriba, como Radio Rumbo, pero también de productor. Yo era el jefe de la transmisión allí. Wow. Nunca me lo imaginé, pero yo llegué a productor. Entonces le expliqué a Alicán, mira, en este momento esta transmisión es mía, ¿cómo hago yo para dejarla? Me está yendo bien, gracias a Dios. Y luego, a los 2 o 3 meses, Alicán me vuelve a decir, 20 para monitor hípico. Y entonces yo le digo otra vez lo mismo, pero coleguita, le gustaba mucho emplear ese término. Recuerde que él tiene televisión, usted no está en radio, solamente va a estar en televisión. Pero en definitiva nunca trabajé con Alicán, sino tú te refieres a la época con que estaba... La época dorada. La época dorada, mira, estaba allí no solamente Alicán, estaba Héctor Alonso, estaba Gustavo Ríos, era una época nada fácil porque mucha competencia había. De hecho, yo cuando comienzo era simplemente el empleado de una transmisión que tenía Gustavo Ríos, era un empleado. Y tenía que narrar las carreras que me asignaba. Clásico no tenía, hasta que entré en la transmisión interna y allí comencé a narrar mis primeros clásicos. Pero cuando iba a la radio no narraba sino las no válidas. El productor le tocaba narrar las carreras más importantes, que en este caso era Gustavo Ríos. Vamos a hacer un contacto con Yolermi Araujo, que nos trae una información interesante sobre los avances hípicos en Venezuela, sobre todo en esta temporada año 2025, y seguimos conversando con Omar Cayán. El hipódromo La Rinconada tiene 66 años haciendo historia. Un maravilloso recinto deportivo que ha sido cuna de grandes campeones. El escenario perfecto para recibir a grandes jinetes de la élite internacional como lo son Sonny León, Javier Castellano, Junior Alvarado, Emisael Jaramillo, John Velázquez y muchos más. La Casa de los Sueños para todos los que amamos la hípica de corazón arrancará el 2026 de bueno para mejor, disfrutando la era de titanio con dobles jornadas, montos récord y un hipismo de talla mundial. Gracias, Yolermi, por esa información tan importante. Acá en los estudios está el narrador, locutor Omar Cayán. Vamos a un corte, no se despeguen porque vamos a seguir hablando de lo que ha sido la trayectoria de Omar Cayán en el hipismo venezolano. Y continuamos con más de Hipismo al Día en estas Navidades, compartiendo todos en casa, en familia. Realmente es el mes del amor, de la amistad, de la paz, de la unión, de la celebración. Y pues todos los hípicos esperando un programa como este, con un invitado estelar como lo es el señor Omar Cayán. Yo quiero que frente a las pantallas de Hipismo al Día con John Lester, señor Omar, usted nos confiese, ¿no? Ese amor y ese querer narrar las competencias en las cuales participaba el supercampeón Mayon Business. Sí, precisamente porque era un caballo fuera de serie, de eso no cabe la más mínima duda. Siempre hay discusión de que si es o no es el mejor de la historia de la hípica venezolana. No estoy diciendo eso, porque mira, hay que tomar en cuenta cuando se habla del mejor, la época, evidentemente. Hubo, por ejemplo, el caballo Gradisco. Yo no estaba vivo cuando Gradisco, he visto carreras, pero hasta allí. Pero las épocas son diferentes y cada quien tiene su opinión. Cada quien tiene su opinión en relación al mejor caballo de la historia del hipismo venezolano. Pero yo, cuando ese caballo debutó, que por cierto fracasó y feo en su debut, él gana en su segunda presentación. Y fíjate que
Después empecé a tomar un fanatismo por ese caballo, al punto tal de que el caballo se transformó, empezó a ganar carreras en cantidad. Ganó el Clásico del Caribe, por ejemplo, ganó también 2 veces el Confraternidad del Caribe. Lamentablemente no pudo ganar la Triple Corona, pero ganó, bueno, clásicos por montón. Y sé que yo lamenté cuando ese caballo se lo llevaron para el norte, que estuvo un año, prácticamente un año de campaña que lo perdió, porque no hizo nada. Lamentablemente no sé qué ocurrió ahí, no quiero, por supuesto no vamos a tocar ese tema porque yo no soy especialista, no soy entrenador de caballo, pero algo tuvo que haber pasado. Habla como fanático, como fan. Sí, como fan, correcto, esa es la palabra. Entonces yo dije, se me fue Mayón Business. Y el caballo luego del año regresa a Venezuela con el mismo Antonio Velarde y sigue ganando carreras y más carreras, clásicos y más clásicos. Y yo me entusiasmé mucho. Y yo le ponía siempre un extra a ese caballo Mayón Business. Yo creo que todas las narraciones mías de Mayón Business son espectaculares, por lo menos a mí me gustaron, pues, las mejores indudablemente, excepto una que hice en el año 1999, que ganó Stereo de punta a punta, el clásico Fuerza Armada, contuvo la atropellada de un caballo nombre Aullante Puy. La diferencia fue nariz, pero lamentablemente esa carrera, no sé. No aparece. No aparece por ningún lado. Busqué. Si alguien la tiene por allí, que no las mande. por favor, mándenmela. Quisiera esa a lo mejor ha sido la mejor carrera que he narrado, pero yo las Mayón Business son sencillamente para mí lo mejor de la hípica. O sea, para mí, no mi opinión. Se creció, se escapó y a este no se lo gana nadie. Clásico Simón Bolívar del año 2000, narrado por nuestro invitado Omar Cayán. Veamos la recta final. Cuando gira la última curva y entró solo en la recta final el campeón de Venezuela, Mayón Business, viene galopando el clásico internacional Simón Bolívar del año 2000. Mayón Business se escapó, se creció y a este no se lo gana nadie. Fácil en las manos, parando el pupilo de Antonio Velarde con Jaramillo, galopó Mayón Business. Y ahí pudieron disfrutar de los últimos metros del clásico Simón Bolívar, narrado por el señor Omar Cayán. Como dice él, le colocaba ese extra a este caballo, ya que bueno, usted se convirtió en admirador número 1 desde la cabina del supercampeón Mayón Business, que de hecho también participó en el Hipódromo Nacional de Valencia en el primer clásico invitacional celebrado en este hipódromo, y también ganó en una gran conducción por parte de Ángel Castillo. Mira, yo narré esa carrera. Fíjate lo siguiente, yo narré esa carrera y recuerdo que el caballo Mayón Business era la última curva y se acabó la carrera. Y yo aseguró la victoria, ya, se cayó superior, no fue perder. Y se le fue acercando poco a poco un caballo, no se me olvidará nunca, de nombre Iconswell. Empezó a acercarse. ¿Qué pasó aquí? No, pero Mayón Business, el campeón, el supercampeón. Y Cicleos Power. Se pegaba por la baranda con Giancarlo Rodríguez. Corregimos, sí, Cicleos Power, correcto. Power. Ese. Entonces se le fue aproximando. Digo, ¿qué pasó aquí? Dale, responde, campeón. Y el campeón respondió y luego ganó con comodidad. Así mismo es. De verdad que bueno, Mayón Business, no solamente el público como tal sentían esa pasión por este caballo, sino también los narradores, en este caso Omar Cayán. Otra competencia que tú digas, no se me olvidará nunca, la narré y la tengo en el corazón. Mira, las atropelladas en 2 clásicos de Trafi Express, sobre todo un clásico que le ganó a una yegua de nombre María Valesca, que la liquida, bueno, un final de fotos, pero se vio clarito que en la propia sentencia ganó esa carrera. Trafi Express fue un caballo que remataba de una manera espectacular. El caballo corría bastante lejos, pero en la recta final volaba, parecía una bala en la recta final. Y esa carrera que ganó ese ejemplar Trafi Express, 2 de ellas, recuerdo 2 clásicos, fueron para mí inolvidables. No se despeguen de las pantallas de Hipismo al Día con John Lester, porque seguimos recordando las grandes narraciones de Omar Cayán. Qué bonito es resaltar el hipismo desde
cualquier ángulo. No solamente son los jinetes, sino también son los entrenadores, los propietarios, los caballerizos, el mismo caballo que es el protagonista principal, los narradores y por supuesto el público. Y en Hipismo al Día siempre buscamos la manera de resaltar el hipismo desde cualquier forma y hoy estamos resaltando lo que ha sido la narración hípica en Venezuela. Bueno, Ali Khan, Héctor Alonso Rivas, Lester Rivas, que en paz descanse, muchísimos grandes narradores que han estado al frente de la narración en Venezuela y hoy tenemos a un invitado como lo es Omar Khayyam. De verdad que es admirable, todas las narraciones son incontables. En este momento, saber cuántas carreras ha narrado Omar Khayyam. ¿Tienes algún aproximado? Sí, no, yo tengo la cantidad precisa, más de 37.000. ¡Wow! Más de 37.000 carreras y tengo la cantidad precisa. Yo noto cada semana que yo narro mis carreritas, yo noto no solamente el número, sino por dónde la transmito. Si alguien me hace un interrogatorio a mí, mira, en el año, qué sé yo, 1978, ¿cuántas carreras narraste? ¿Y en qué emisora lo hiciste? Le doy la información. 37.000 carreras Más de 37.000, narradas correcto. en Venezuela. Una carrera de caballos sin un narrador, ¿cómo sería? No, yo creo que no, Es agradable, a pesar de que ahorita esto está bastante adelantado y colocan los números de los ejemplares y la gente sin el audio puede saber qué ejemplar viene adelante sin ningún tipo de inconvenientes, pero yo creo que la emoción, la descripción del narrador todavía es importante. Yo creo que todavía no va a ser siempre importante. Si no, si lo quedamos sin trabajo, chamo. Eso es como un partido de fútbol sin narrador. Bueno, imagínense, los jugadores corren para acá, corren para allá, y quién narra y quién nos informa. Claro. Es algo muy similar. Claro. Cambiando un poco el tema de la narración, Omar Khayyam, su amistad con Daniel Pérez. Muy buena. El popular Caimán. Que en Daniel paz descanse. Pérez. Sí, que en paz descanse. Mira, Daniel Pérez es una persona, mira, un entrenador primero de alta calidad. Presentó grandes puros de carrera, sobre todo los de el Estú Chivacoa, los que hayan nacido en el Anamar de la señora Peggy Esqueta. Él era muy amable con los medios de comunicación. Mire, él no le negó entrevista absolutamente a ningún periodista, a ningún locutor que quería, pues, su opinión en relación a sus presentados o hacerle simplemente una entrevista de su vida como entrenador, nunca la negó. Yo soy testigo de eso. Como hay otros entrenadores que no les gustan que los entrevisten, todo lo contrario Daniel Pérez. Nosotros, en esa época, cuando yo entrevistaba, decíamos eso. Nos reuníamos y decíamos, el entrenador más fácil de entrevistar es Daniel Pérez. Un caballero. Y lo conversábamos tras de cámara. No es fácil el carácter de la mayoría de los entrenadores de caballos en Venezuela. Bueno, hablábamos de Julio Ayala. A mí me ha tocado, bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a Julio Ayala, pero no fue fácil. Y llegarle a estos entrenadores cuando están, sobre todo, ejerciendo sus labores, es muy difícil. La actitud de ellos en ese momento, los que han hecho entrevistas a los entrenadores de carreras de caballos en Venezuela saben que no es fácil. Quiero destacar a Daniel Pérez, que me lo mencionaste, pero también a Agustín Besara Castro. No voy a hacer que de este programa, ¿no te acuerdas cuando tú me entrevistabas que yo te concedía la entrevista inmediatamente y te la daba y nunca tenía una entrevista? Mira, Agustín Besara Castro, si ve este espacio, un abrazo, un saludo muy cordial y hay que admitirlo también, pero muy amable con los medios de comunicación. Que eso es importantísimo. Tu relación, tu amistad con el desaparecido Rubén Huerta. También, sí, muchas veces lo entrevisté. Gran jinete. Gran jinete, un caballero. Lamentablemente falleció inolvidable en la recta de enfrente con un caballo nombre. Nunca se me olvidará. Lundi se escribía, yo le decía Londi en la pronunciación, pero Lundi se escribía. Que no es lamentable. Hay narradores que mencionan a los jinetes en los metros finales o en carrera. Muy poco Omar Khayyam menciona los jinetes. ¿Esto es una decisión propia del narrador? Sí, una decisión propia. O sea, más que todo yo los menciono, los jinetes que están pasando la raya en el primer lugar. Porque al fin y al cabo, en mi opinión, respeto a los otros narradores. Si ellos consideran que es indispensable, ¿okay? Pero mira, la revista está allí, los jockeys están escritos allí. Lo que sí es que sin carrera, importantísimos son los parciales, pues la gente tiene que saber el tren de carrera forzosamente. ¿Cuál viene adelante, cuál viene segundo?
Eso no está escrito en ningún lado, tienes que decirlo. Son detalles, muchos más detalles que están por encima de mencionar un jinete, pero yo considero que el jinete ganador hay que mencionarlo, sí. Y sobre todo si es clásico, hay que mencionarlo. ¿Cuántas veces se podría mencionar la totalidad de los participantes en una carrera? Si, ejemplo, son 12 ejemplares, la carrera son 1.200 metros. Sí, depende de la distancia, exactamente. 1.200 metros, yo por lo menos lo menciono, mira, si son colores muy conocidos, puede ser 2 veces, pero generalmente es una sola vez. Y en 800 metros no te da chance de nada. 14 números, 800 metros nombras nada más hasta la mitad. Y vienen de frente. Ahí es complicado. Esa pregunta también me la hago yo cuando pasan la raya y el narrador da el resultado ahí pasando, cruza uno sobre el otro. Sí, me refiero en plena carrera una vez, o 2 veces, o 3 veces. Pero después en la raya hay que darlos todos. Hay que darlos todos porque la gente, mira, la gente tiene que saber dónde llegó su ejemplar. Pues. Claro. ¿Es difícil esto? Sí, a veces se complica, sobre todo cuando llegan muy agrupados los ejemplares y entonces, o un final cerrado, entonces, bueno, de repente está dando el final definitivo, este ejemplar, pero hay otro final de un tercero, un cuarto, un quinto lugar y llegan bastante apareados y el narrador trata de ser preciso. No decir que, y otro detalle, que los caballos velocistas tú sabes que se paran en seco, apenas pasan 1 metro, la llegada y se entierran. Entonces tú estás dando el orden del primero al último en la curva de la veterinaria, ese que llegó tercero, a lo mejor los ha mencionado fuera de la pizarra. Hay que ponerle velocidad para que trates de que el orden sea el que fue, el correcto, el preciso. Es importante, ¿no? Esta información que nos da Omar Cayán, sobre todo el público muchas veces comenta, se equivocó, ha pasado también en un final, no han dado el ganador correctamente, pero es porque el final es muy cerrado, termina siendo empate o la foto revela que el de adentro ganó. Sí, fíjate lo siguiente, aquí en Venezuela el narrador se arriesga y da un ganador, porque ya es una costumbre. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, un final cerrado, nombran a los caballos, final de foto y bueno, no se sabe cuál ganó, hay que esperar la fotografía. Aquí no, los narradores nos tiramos un lance, a ver lo que vimos. Pues. Para decirlo cierto. Sí. Hemos llegado al final de este programa súper especial en compañía del narrador y locutor Omar Cayán. Agradecidísimo por su asistencia. Esta es tu casa, Omar. Gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima, ¿viste? Si Dios quiere, claro. Queremos saber tus redes sociales y despedirnos. @Omar Cayán. @Omar Cayán y por supuesto síganos a través de @Hipismo al Día con John Lester. Este espacio ha sido presentado por @Apuestas Royal Venezuela. Nos vemos la próxima semana.